Hola a todos, soy Manuel Richard, profesor de Derecho Procesal en la Universidad Pública de Navarra, y en este vídeo voy a atender al tema referido a la información de derechos al investigado no detenido. Con relación a esta cuestión, yo creo que conviene realizar un análisis previo de cuáles son las diferentes situaciones y denominaciones que puede adquirir la persona sometida a proceso penal. Esto es así porque el tema del que hablo hoy en realidad tiene una gran importancia si tenemos en cuenta que hablamos de un investigado, en principio policial, y hablamos de un investigado al que no se le detiene. Por lo tanto, conviene en este tema hacer una explicación lo más sencilla y clara posible sobre denominaciones de la persona sometida a proceso penal y supuestos en los cuales la policía debe o no debe detener, para finalmente hablar con relación a qué derechos tiene la persona investigada no detenida de los que la policía debe informarle. En primer lugar, la terminología respecto al sometido al proceso penal ha sufrido un cambio muy importante con la Ley 13/2015 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A las antiguas denominaciones de imputado, acusado y procesado se han unido otras nuevas como investigado y encausado, quedando la situación del siguiente modo. El investigado es el sometido a una investigación judicial, penal, por el juez de instrucción, pero también es la persona sometida a una investigación policial preprocesal, de forma que es investigado tanto el que lo es en sede policial o incluso en sede de la Fiscalía como el que lo es en sede judicial. Encausado es aquella persona frente a la que el juez de instrucción ha dictado un auto de conclusión de la investigación de los hechos y dicta la resolución oportuna para proseguir con los trámites del juicio oral. Encausado en este caso. Y acusado es aquel frente al que las partes en el proceso, las partes acusadoras, han formulado escrito de acusación refrendado formalmente a posteriori por el juez con un auto de apertura del juicio oral. A estas denominaciones se le debe añadir la que todavía subsiste de procesado, que es aquel frente al que se ha dictado un auto de procesamiento referido, en este caso, estrictamente al procedimiento por delitos graves. Por lo tanto, ya no existe la tradicional mención o denominación de imputado, que era básicamente la situación del sometido a proceso penal durante la investigación judicial. Las razones de esa modificación, de esa eliminación de esta figura, son, bueno, según el legislador, porque era estigmatizadora esta denominación con relación a personas que en principio estaban siendo investigadas o que lo son, están siendo investigadas, pero frente a las que en realidad no hay una imputación formal. De todas formas, el término imputado sigue subsistiendo como un concepto del derecho procesal al que nos podemos referir de forma amplia con relación a aquellas personas a las que se les imputa, entre comillas, la comisión de un delito. Por lo tanto, lo podemos seguir haciendo servir a estos efectos conceptuales. En cuanto al investigado policial, como hemos dicho antes, puede ser objeto de detención o no. Si es objeto de detención, pues procederá, conforme se ha explicado en otro vídeo, a hacerle la lectura de derechos, conforme al 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está sometido a las garantías en cuanto al derecho a la libertad del máximo de 72 horas, etcétera, y, naturalmente, en ese tiempo deberá ser puesto en libertad o a disposición judicial. En esta explicación, sin embargo, nos referimos al investigado policial al que no se le detiene, pero sin embargo sí que se le imputa la comisión de un acto delictivo. Siendo así, ¿cuándo puede o debe detener la policía? Esta es una cuestión compleja, no porque lo sea en realidad, que también,
sino porque la regulación al respecto que se contiene en los artículos 492 y siguientes de la ley CRIM es confusa, es difusa y difícil de entender. Como diría el Tribunal Supremo en alguna sentencia, ni siquiera empleando suertes adivinatorias es posible llegar a entender perfectamente cuándo la policía puede o debe detener. Y esa es una cuestión, no cabe duda, muy importante. Por eso voy a intentar establecer unas reglas mínimas que creo que puedan ser aplicadas sin mayores problemas de interpretación, siguiendo, en todo caso, lo que establece la ley, que evidentemente no podemos huir de ella. En primer lugar, la ley prevé en el artículo 492 que la policía procederá a detener a aquellas personas fugadas o que están procesadas, entendiendo por tal que están sometidas a un proceso penal y se entiende sometidas a una requisitoria en tanto que no son rebeldes, no están a disposición judicial. En este punto, la ley prevé que se deba detener cuando la pena que corresponda por el delito por el que están siendo procesados sea superior a prisión correccional. Naturalmente, esta clase de prisión ya no existe y debe entenderse hoy día que se refiere a una pena de prisión de 3 o más años de privación de libertad. La ley también prevé que se procederá a la detención siempre y cuando no se dé fianza en el acto. Claro, debe entenderse esta fianza como una suerte de garantía de comparecencia porque se ha identificado perfectamente y por lo tanto hay garantías. Lo que sucede en realidad es que si hay una requisitoria, la policía naturalmente va a tener que proceder a la detención y poner al sujeto, al detenido, a disposición judicial, sea el delito con una pena inferior a 3 años o superior. En segundo lugar, cuando se trate de personas que no están procesadas, que será en el 99,9% de los casos, porque en la mayoría de los supuestos lo que sucede es que la policía actúa de oficio a requerimiento para intervenir cuando se va a cometer un delito, cuando se ha cometido o cuando hay una investigación policial y se procede a la detención. Pues bien, en este caso la ley prevé que la policía deba detener, primero, cuando existan motivos racionales bastantes para creer que se ha producido un delito y, en segundo lugar, que existe una persona de la que se tengan también indicios racionales de que lo ha cometido, de que es el autor, al menos presuntamente, de los hechos. En ese caso, la policía puede proceder a la detención, procediendo conforme se explicó en el vídeo referente a la detención, siguiendo los criterios de toda medida cautelar, como es la detención, que exista una apariencia de derecho, es decir, que exista pues, una apariencia de que se ha producido un hecho delictivo del que se puede imputar a una persona en concreto y, en segundo lugar, que exista un riesgo para las víctimas, para el mismo procedimiento, porque pueda huir la persona y no comparecer, etc. En ese caso, la policía no solo puede, sino que debe, tiene obligación de detener conforme establece el artículo 492 de la ley CRIM. Tercer lugar, en principio, y digo en principio, no se puede detener por faltas, entiéndase hoy día delitos leves. Ahora bien, la clave en todo esto será igualmente si existen las suficientes garantías de comparecencia de la persona ante el tribunal o si existen también los datos suficientes de identificación para poder hacer las notificaciones y citaciones pertinentes, porque si no existen estas garantías, pues procederá a la detención. O incluso si es un delito leve, pero la policía entiende que existe riesgo de reiteración, existe riesgo para la víctima, pues la policía puede perfectamente proceder a detener. En este punto aparecen 3 cuestiones de interés, algunas de las cuales ya me he referido. En primer lugar, siempre que existan dudas sobre la identificación o que exista la necesidad de realizar alguna diligencia complementaria para seguir procediendo con las actuaciones, se procederá a la detención, sea cual sea el delito que presuntamente se hubiese cometido. En segundo lugar, cuando la ley habla de fianza,
debe entenderse no como una suerte de pago que deba realizar un ciudadano a la policía, sino una garantía de identificación y de comparecencia. Y en tercer lugar, la policía tiene la obligación de salvaguardar bienes y personas. Por lo tanto, ante el riesgo de que ello pueda suceder, que exista un riesgo, debe proceder a la detención a los efectos incluso meramente de garantía, naturalmente con base en la existencia de un delito. Finalmente, en el caso en el que no proceda la detención, que puede ser en los casos que están fuera de los supuestos que he explicado, pues la policía procederá pues, a identificar al sujeto y a citarle, en su caso, para actuaciones posteriores, informándole de sus derechos a este efecto. Con relación a esta cuestión, se regula en los artículos 493 y 771.2 de la Ley CRIM. El 493 establece que la autoridad o agente de policía tomará nota del nombre, apellido, domicilio y circunstancias del sujeto que no hubiese sido detenido, pero que estuviese relacionado, estuviese implicado, investigado con relación a unos hechos delictivos. 493 de la Ley CRIM. Y el 771.2, ya con relación a los derechos de los que se le debe informar, establece que la policía informará en la forma más comprensible al imputado no detenido, entiéndase imputado por investigado no detenido, de cuáles son los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten. Especialmente se refiere a los derechos contenidos en las letras A, B, C y E del artículo 520. Bien, a esos derechos ya me he referido, como he dicho varias veces en otro vídeo, pero recordemos que son A, el derecho a guardar silencio y a no contestar a las preguntas que se le puedan formular, B, el derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable. Estos son derechos relacionados con la presunción de inocencia en sentido amplio. C, el derecho a designar abogado y, por último, el E, que es el derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee la razón y las circunstancias de la detención. Resulta bastante curioso observar cómo la ley se refiere en el artículo 771.2 a una diligencia que solo tiene sentido, perdón, a una información que solo tiene sentido si el sujeto está detenido. Carece de sentido que si estamos hablando de un sujeto investigado pero no detenido, se le debe informar de un derecho que solo procede cuando está detenido, como es el derecho a informar a un familiar. Y esto es así no porque se trate de un artículo que está regulado desde el año 88, que si no recuerdo mal fue cuando se reguló el procedimiento abreviado. No, este artículo fue reformado en 2015 para introducir el concepto de investigado y, sin embargo, el legislador omitió darse cuenta que este acto de información solo cabe cuando el sujeto estuviera detenido. En todo caso, al sujeto se le hará entrega de la citación para la comparecencia ante el juzgado que corresponda. Finalmente, yo creo que ha quedado clara la dificultad de esta materia, porque hay que tener en cuenta que la policía se halla en el lugar de los hechos, en una situación en la que muchas veces carece de todas las circunstancias, de toda la información necesaria para hacer una debida ponderación. Otras veces se procede a detener, aunque luego se vaya a poner en libertad. Este es el caso de la alcoholemia. Muchas veces la detención yo diría que es preventiva y social. ¿Por qué? Pues porque en el caso de la alcoholemia, muchas veces lo que se pretende con la detención es, primero, completar el atestado policial. En segundo lugar, permitir que esa llamada al familiar se lleve a cabo y permita que ese detenido por alcoholemia pueda ser recogido y, en definitiva, pues llevar a cabo pues, el atestado de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que muchas veces cuando no se produce la detención puede ser difícil que se produzca luego la comparecencia o puede ser difícil que se puedan llevar a cabo diligencias posteriores. Bien, con esto quiero reflejar la dificultad de la cuestión
maltratada muchas veces por el legislador y maltratada también por la doctrina y que sin embargo tiene una gran importancia. Gracias por la atención que se me ha prestado.